Bueno, pues yo no vengo a hablar de lo que venía a hablar, porque al final me he apoderado del tema del que iba a hablar Emma. Y yo creo Sí, que por sí. eso se ha enfadado y no ha venido. No, Sí, es broma, es broma. Lo esta conquista. que pasa es que creemos que este tema era suficientemente importante como para que lo mío pasase a un segundo plano y nos centrásemos en esta película, que es una película navideña, pero que ha dado mucho que hablar y se ha convertido prácticamente en una de las mejores películas, ya no solo de animación, sino de la Navidad, que se recuerda en los últimos tiempos. No estoy hablando, digo, estoy hablando de nada más y nada menos que de Klaus, película española y que por eso ya, pues, parece como que aquí en España se le ha dado todavía más repercusión. Y es que está creada por Sergio Pablos y este nombre, pues, probablemente no le acabe sonando a mucha gente, pero ha estado detrás de muchas creaciones que todos mm, fácilmente vamos a reconocer porque muchos años de su carrera ha estado trabajando en los estudios de Disney en París, ya que fue diseñador de personajes de Goofy e Hijo. También participó como diseñador de personaje en El Jorobado de Notre Dame y de igual forma en otras películas como Hércules. Luego también ha estado en Tarzán, El Planeta del Tesoro y posteriormente ha pasado por así decirlo, a la competencia con Illumination, que es como la tercera en discordia después de Sí. Disney y DreamWorks, por así decirlo, y Pixar también, que no se me olvide, pero lo que pasa es que como ahora Pixar ya pertenece a Disney, pues es un poco lo mismo. Eh, pues eso, ya no solo es que haya pasado a Illumination, sino que es básicamente el creador de Gru, mi villano favorito, el cual, el Sergio Pablos, directamente les vendió la historia. Eso hizo que, bueno, se haya creado un poco, pues, una nueva franquicia con Gru, que a su vez ha creado un spin-off que son los Minions, ¡No! los, los, los cuales han creado otra franquicia Sí, mayores. sí. O sea, un imperio, ya no solo una franquicia. Lo de los Minions se ha salido de madre de una manera unbelievable. De esta forma, Sergio Pablo se convirtió en el tercer creador solitario de una franquicia de películas de animación capaz de generar más de $1.000 millones, tanto por sus ventas en cines como en los mercados auxiliares después de una sola secuela. O sea, Mari que Carmen. sí, 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 o sea, este tío es el jefazo de la animación y nosotros aquí pensando que España lo único que se hace es torrente, ¿sabes? Ya, ya, es que a veces. Bueno, de hecho, ya en el último capítulo también trajimos una peli de animación española y hoy tenemos otra. Para ya no solo intentar, creo, reivindicar un poco el cine, ya no solo patrio, sino un poco más allá de Hollywood y demás, sino que no solo hay cine español, sino que hay cine español más allá incluso de a lo mejor las más típicas que podemos ver a veces que están en cartelera y demás. Y yo creo que esto es un muy buen ejemplo esta Clau. Sí, sí, y como inciso, y ya aprovechando un Hmm. poco esta, este tema, recomendamos aquí, como no, como hemos hecho más de lo habitual en muchos otros podcasts, que la gente vea cine europeo. No por nada venimos de hablar de Square, ya Mm. que yo creo que es ya en un podcast, una película que va a pasar a los anales de la historia de este podcast. Y Sí, sí. sí, sí, porque me consta que ha habido muchísima gente que no conocía, que le pasó un poco como a mí, que no conocía absolutamente nada de esta película y se ha morido de ganas por verla. Se ha muerto, perdón, que he dicho, joder, he dicho morido, eso existe. Diría que no, pero aquí, cuando estás en una posición como la nuestra de tener un podcast, te puedes permitir estas licencias y atribuirlas a que has creado una Sí, palabra. sí.
y no que te has Tenemos equivocado. un metalenguaje propio aquí. Exactamente. Pues ya no solo eso, cine europeo, sino cine de animación europeo. Ole. Porque aviso que aquí va a haber más. Muy Y bien todo me esto que parece. venía, todo esto que venía a que vamos a hablar de Klaus, que no se nos desvirtúe el tema. Sí, sí. Y bueno, yo creo que más el que menos ha podido escuchar el título por ahí, porque bueno, ya aparte de que es una película que se ha distribuido por Netflix, el que más el que menos que tenga esta plataforma de streaming, pues al que no le ha saltado en la portada, pues la ha podido ver por ahí en recomendados o deslizándose una mínima parte por esta aplicación. ¿Y de qué trata Klaus? Bueno, pese a ser una película claramente navideña y con el mensaje de la Navidad intrínsecamente en sus bases, en su esqueleto, eh, pues no se nos cuenta una historia al uso que podamos esperar en el que no la historia no sea un poco el motor, sino que sea un poco la ambientación. Aquí tenemos, no diría lo contrario, pero sí que tenemos un punto de vista, yo creo, bastante original y diferente a lo que se suele hacer. Y es que, bueno, ya para empezar, parece que estamos en un universo, un mundo alternativo, en el que la Navidad como tal, pues, sí existe, pero lo que se crea aquí es la imagen de Klaus. Y digo Klaus en vez de Santa Claus porque yo, bueno, esto igual es apreciación propia y personal, aquí se ha humanizado mucho a este personaje, desatribuyéndole de eso de santa, como si fuera un santo, como si fuera un dios o si fuera el maldito Jesucristo. ¿Sabes? Se Sí, le sí, no, pero ha estoy eso, completamente de acuerdo. se le ha hecho como una persona muy terrenal y bueno, algo que seguramente trataremos más adelante, una persona que hasta cierto punto parece que pasaba por allí y que se le atribuyó ese papel. Sí, sí. Aunque esto tiene bastantes capas y connotaciones. Aquí se nos da, pues eso, no una moraleja, sino un mensaje de que una buena acción conlleva otra buena acción o una acción desinteresada y es un poco como un efecto mariposa de que, bueno, si tus intenciones o tu actitud ante la vida, si tu objetivo en este mundo es eh, ayudar a la gente, ser solidario, alegrar la vida de los demás, pues vas a hacer que esa gente se acabe contagiando, se acabe convirtiendo en una persona que por lo más ponzoñosa que haya podido tener su alma o su cabeza, al final de sus entrañas acabe saliendo pues la bondad y ya tratándolo un poco en el tema en el que nos atañe este podcast, que la magia de la Navidad haga que pues su corazón se ablande, por así decirlo. Y todo esto, como el tema a tratar en esta película es un poco eso del efecto mariposa, tenemos que una mínima acción, que es la de enviar a un tal Jesper a, a una isla donde hay una ciudad que se llama Smirensburg, donde parece que esa ciudad acaba de salir de la retorcidísima mente de Tim Burton, se acabe convirtiendo en la capital de la felicidad y como el origen de toda la bondad que se le atribuye a la Navidad.
Y es que esta historia empieza así. Jesper es un joven de familia totalmente acomodada, a quien su padre, que es el responsable de un servicio de correos, trata de convertir en un hombre de provecho inscribiéndole en la Academia Postal. Esto es una auténtica catástrofe y el padre de Jesper falla estrepitosamente, ya que Jesper no tiene ninguna intención de aprender el oficio, es una persona con una actitud totalmente apática y se niega a hacer cualquier labor de la que un responsable de correos tenga que hacer. Por lo que su padre, intentando convertirlo en un hombre de provecho, le mete un castigo que es enviarlo a esta ciudad de Sminesburg, que es la capital, como comentaba, de una isla que se encuentra en el círculo polar ártico, bastante cerca de Islandia, con una misión. Su misión es reabrir, por así decirlo, una oficina de correos, ya que parece que este lugar está maldito para los carteros y que esta oficina triunfe, acabe triunfando. Su objetivo es que debe entregar en un año 6.000 cartas, o de lo contrario será desheredado y todos sus privilegios no estarán a su alcance. Cosa que valora más que nada en el mundo, que es todo lo que su familia, en este caso su familia, parece ser que es su única familia aquí su padre, le otorga. Con sus, como dice el propio Jesper, sus mantas de seda y su estufa y caliente, o sea, una vida totalmente acomodada, apática, sin ningún objetivo en la vida y, bueno, sin un objetivo, que es hacer el vago. Un objetivo muy Y noble, he aquí, de decir. ¿cómo? Un objetivo muy noble, he de decir. Exacto, Hacer el vago. sí, sí, que sí. Vale, hasta aquí, pues es el acto desencadenante que va a hacer que se produzca, eh, pues como comentamos y como todo el mundo espera, porque esto es algo que sabes antes de ponerte a ver la película, que es lo que va a desencadenar el nacimiento o la mitificación de Santa Claus, bueno, de Claus en este caso, y de la Navidad en sí. No sé si Sergio, pues, hasta este punto quieres comentar algo de lo que te parece el personaje de Jesper, que hasta este punto da un poquito de grima. Sí, no, y obviamente, como personas adultas que estamos viendo esta película, ya nos olemos el pastel un poco desde el principio, ¿no? De que nos presentan el típico personaje que viene de familia acomodada y que no quiere dar un palo al agua es una historia que algunos sitios hemos escuchado y alguna vez nos han contado, ¿no? De eso, del castigo que se le pone a alguien que es como vago o muy aburguesado, digamos, para que, digamos, aprenda cómo funciona la vida, como lo quieras decir. He leído por ahí, y corrígeme si me ¿Mm? equivoco, porque sé que tú lo has visto, que en este punto tiene cierto parecido con el emperador y sus locuras. Sí, sí, obviamente el personaje de Jasper es un poco menos histriónico que. O sea, o menos tirano, sobre todo, que Kuzco, porque Kuzco, al estar en una posición de poder absoluto, pues se le nota más en la personalidad. Pero sí que es verdad que tiene unas ciertas similitudes. Y aquí, si bien no es tanto un atentado hacia su persona, sino su padre queriendo darle una lección, lo cual también cambia un poco el tono de la película, sí que es verdad que se podrían trazar ciertas similitudes. Que la verdad no sé, ni se me había ocurrido, porque, no sé, no he hecho conexión. Yo, personalmente, tengo que decir que el personaje de Jesper, viendo los carteles, que aparece ahí totalmente feliz y encantado de la vida, eh, no me lo esperaba para nada, tal y como es al principio de esta película. O sea, No, fue ni un yo, ni shock, yo. fue un shock que me dio en la cabeza de decir, ostras, pero este tío, voy a tener que aguantar a este tío toda la película. Ya, ya. Ujú. Pero sin embargo se lo llevan bastante Y bien, ¿eh? Me parece que la transición entre presentártelo como un personaje
mejorable o que es un poco desdeñoso a cómo se toman las cosas y tal, lo hacen de una manera que no se te hace pesado o que consiguen ir evolucionándolo bien sin que sea muy brusco. Eso yo creo que lo hacen bien. Ujú. Sí, de hecho es una de las cosas que más destaco de esta película, que es la evolución del personaje de Jasper. Hmm, Cómo, cómo consigue pasar de lo que es al principio Sí, de la sí. película a un auténtico, pues, distribuidor de felicidad, haciendo un poco la metáfora del cartero, que hace que, bueno, que consigue llevar la felicidad y la bondad y el buen rollismo a toda la ciudad de Smiresburg, la cual, pues, y siguiendo avanzando un poco con la trama de la película, al llegar a la isla, Jesper descubre que en esta ciudad nunca se han intercambiado cartas porque sus habitantes pertenecen a dos clanes, los Enigbo y los Krum, que viven enfrentados desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, todo esto cambia después de conocer a Klaus, que es Hmm. un carpintero que vive totalmente aislado en una cabaña repleta de juguetes, lo cual esto también tiene un trasfondo enorme, 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 que él mismo ha fabricado con todos estos juguetes. Y también conoce a Alba, que es una profesora, aunque en el momento en el que la conoces es una pescadera, cosa que dices tú, pero ¿qué ha pasado aquí? Totalmente amargada, taciturna, bueno, no taciturna, pero super borde, de en plan, eh, no me molestes, ni me hables, ni me mires, yo estoy aquí para ganar dinero, para poder irme de aquí, porque fue como Jesper una enviada a ese lugar para intentar abrir un colegio y educar a los niños, cosa en la que también fracasó estrepitosamente. Y junto a estos personajes, pues Jesper se unirá para intentar, pues, aunque queda mal decirlo, aprovecharse de ellos para conseguir su objetivo de enviar las 6.000 cartas. Porque esta es otra de las cosas que me chocó. Que parece, bueno, puede darse a entender que la creación de Klaus y de un hombre que reparte regalos ha sido un accidente por parte de una mala acción que era conseguir las 6.000 cartas para irse de ahí. Es un poco, pues, no sé, no entiendo que no es el mensaje que se quiere enviar, ni mucho menos, pero bueno, Ya. yo al principio me quedé un poco con que, joder, pues vaya origen De superhéroe. de los regalos más mierdas. Pero Ya, bueno. ya. Ujú. Vale, y en estas cosas que he comentado ahora, también me quería parar un poco a hablar. Bueno, para empezar con el tema de los clanes, que eso, como comenté, son dos familias que se enzarzan, que copan, parece, mucha parte de la ciudad, aunque, bueno, sí que se ve al principio de la película que parece que toda la ciudad son estos dos clanes, pero más adelante se ve que no es así. Pero que parece que como tanto los Ellingbow como los Krum, pues tienen, no sé, parece que son dos familias de gitanos aquí que, que copan y tienen asolado a toda la ciudad. Y aquí lo que importa es pelearse entre ellos y ya está. Una cosa que no me ha gustado, si bien tiene ciertos personajes interesantes, es el tratamiento de lo que podríamos decir que son los villanos principales, que son como los cabeza de familia de cada una de los clanes. Y no sé, a mí me han parecido que como villanos en sí dejaban bastante que desear. Tienen una estratagema totalmente absurda, que es ayudar al propio Jesper a cumplir su objetivo para que se vaya cuanto antes. Y parece que aquí, eso, no hay ninguna traba con la que se encuentren los protagonistas más allá de sus propios conflictos.
Hmm. Y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre ellos. Sí, bueno, eso. Yo creo que en este sentido, y coincido contigo, la película se queda un poco entre dos aguas entre una película en la cual los problemas de los personajes vienen dados por ellos mismos, y en este caso tenemos a Jesper, que su principal villano, su principal problema, su principal incidencia que tiene que hacer es el salir de ahí, y como esto tiene que acabando, una vez él se acaba, empieza a hacer todo esto y se va desarrollando y demás, sí que empieza a necesitar un agente externo un poco que haga de confrontación, ¿no? Y aquí es un poco donde tengo que decir que yo también creo que esta parte podría estar un pelín mejor resuelta, porque a pesar de que sí que el pueblo se ve vivo y se ve que hay vida más allá de la historia que está pasando, se ve un poco lejana y los personajes, a pesar de que podrían... Te da la sensación de que sobre todo los padres de los clanes y demás se podrían haber desarrollado un poco más y haber tenido un poco más de chicha y un poco más de carisma. Y de que al final ni siquiera llegan a ser villanos. Bueno, sí, pero de una manera un poco light, como para acabar, ¿sabes? Es como que el hecho de que sean villanos es como el escalón final que necesita la historia para llegar donde tiene que llegar. Y no ha habido un desarrollo de esta confrontación, yo creo que lo suficientemente bien, bueno, no bien o mal hecho, sino no ha habido suficiente desarrollo en este sentido como para que todo cuaje 100% bien. Pero bueno, que por criticarle algo a la película. Sí, sí, porque la verdad yo creo que es lo más criticable de Sí, toda la película, el hecho de que en esta, bueno, en este nudo de la trama se trastabilla un poco y creo que coincide con esto que acabamos de comentar, hmm, de este agente externo que, bueno, nadie acaba un poco de empatizar con esta gente y parece que ya, son simplemente unas molestias con las que los personajes protagonistas tienen que lidiar. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito más en lo que viene a ser la trama principal, aparte de esta gente. Y es que cuando Klaus encuentra pues, accidentalmente el dibujo de un niño entristecido porque su padre no le deja salir de casa, busca a Jesper y le obliga a entregar un regalo misterioso por la noche. Una rana de juguete que tenía en su almacén. Tras recibir este obsequio, los niños del pueblo visitan al cartero rogándole más juguetes, y Jesper lo aprovecha para impulsar el envío de las cartas que le permiten conseguir su objetivo, utilizando tanto los regalos de Klaus como las enseñanzas que le proporcionaba Alba sobre los niños. Estos distintos actos de generosidad que se van sucediendo terminan por transformar el pueblo entero, aunque los líderes de los clanes, como hemos comentado, que están enfrentados, quieren impedirlo porque a mí me hace mucha gracia esto, volviendo un poco al tema de los clanes, ellos saben que se pelean desde toda la vida, pero no saben por qué. ya. Que, sí, sí, que además está ahí escrito en las paredes, ahí como si fuera algo súper antiguo y tal. Y, y nada, pues aquí en la historia de Klaus quería comentar un poco que es un tema que, si bien vemos otra vez que Jesper se aprovecha pues egoístamente de una persona y de su pasado para hacer aprovecharse a su vez de los niños que van a ser los que le envíen las cartas para conseguir salir de ahí. Y estoy viendo que Jesper es un cabronazo, pero tremendo. Sí, 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 pero vamos, de aquí Sí, a sí, Laponia. sí, sí, sí. Es el verdadero malo de esta Por película. no decir bochornoso. Eh, quería eso, bueno, ya aparte de todo esto, hablar un poco del personaje de Klaus que me parece eh, el protagonista encubierto de esta película, que tiene su nombre, aunque para el que vea la película puede ser que sea Jesper, que es el que origina todo esto y aparte de ser el motor, eso, copa mucha parte de la película y es el que acaba con sus actos eh, de más o menos bondad, creando pues toda la imagen
de Santa Claus que tenemos a día de hoy. Y es que, bueno, como comentaba, esta película, aparte de ser una película pues navideña, de fantasía y de hasta cierto punto comedia regular, que es una cosa que tampoco me acabo de convencer de la película, también es un poco drama, porque, por así decirlo, tiene poco drama, pero el que tiene te puede hacer llegar hondo, y es Sí, una sí. cosa que, como toda película rollo Disney, eh, sí que está totalmente recomendada para los niños, pero es una película que los adultos leerán otras cosas o verán otras cosas y entenderán eh, pues mensajes que los niños o no los entenderán o los entenderán de otra forma. Y, bueno, yo creo que esto es algo a remarcar y positivo y que, bueno, también, ya que hemos hablado de cosas malas, pues Mm. las cosas buenas también están ahí. No hemos hablado nada de la animación, Sergio, hasta Ya, ahora, cosa que es bastante importante, porque aunque no lo parezca, esta película es en 2D, cosa ya, que ya, yo todavía, después de es haberla flipante. visto, casi me cuesta creerlo. Sí, porque además ya no es que sea en 2D, sino que lo que le hace el efecto 3D es ese manejo de la luz que se va modificando y alterando en base al movimiento, y la verdad es que es digno de, vamos, de documental como animation, y también concretamente de SPA Studios, que es el estudio de Sergio Pablos y su mujer. Han conseguido crear. La verdad que a nivel de calidad también podríamos decir que en España esto tiene que ser bastante, bastante top. Eh, Otra cosa que también me gustaría remarcar es que, y yo creo que no se le ha dado suficiente repercusión, es el papel del propio padre de Jesper, que es el verdadero originario de todo esto, porque si no hubiese mandado a Jesper a Middlesbrough, nada de esto hubiese pasado. Y que después, más adelante de la película, otro nuevo acto de bondad termina por encumbrar tanto al personaje de Jesper como a sí mismo. O sea, y fue un acto que personalmente a mí me sorprendió cómo fue tratado, ya que parecía que era un padre también, al igual que su hijo, con eh, no unos actos egoístas, pero sí con una mentalidad muy propia de pensar en su beneficio, porque, claro, al final puedes pensar de que envió a su hijo al infierno para conseguir que su negocio prosperase Ya. allí, dándole a su vez una lección de vida. Pero el acto que tiene en su segunda aparición, la verdad, y cómo consigue cómo consigue empatizar padre e hijo cuando era una relación por parte de Jesper de dependencia, y ver que ni siquiera, o sea, casi sin Mm. palabras, y me estoy refiriendo totalmente a la escena del barco, consiguen entenderse, y sin que se muestre esa conversación, sabemos lo que pasó ahí. Y bueno, sobre esto ya quería un poco cerrar el tema del padre de Jesper, que me pareció un personaje, una persona remarcable, que no he escuchado que se mencione en ningún momento, y que yo creo que para las dos veces que aparece, pues es un papel un personaje que impone y que se hace notar. Y bueno, como he comentado anteriormente, que ha habido cosas que no me gustan, por ejemplo estos malos tontos, no me ha acabado de convencer ciertos clichés que suelen tener estas películas, y que, Mm. si bien eso, forman parte
del género, por así decirlo, pues no sé, se intuye muy rápido y no sé, entiendo que son necesarios, pero bueno, yo creo que si bien la película tiene tintes originales, pues hay momentos en los que pues podría decirse que va un poco a lo fácil y no me refiero a los momentos dramáticos porque eh, si bien como hemos comentado en el nudo de la película la historia o el progreso de la misma se trastrabilla un poco, todos estos malos pasos los supera en el tramo final. Parece que tiene un tramo final esta película buenísimo y que está muy por encima de todo lo que hemos estado viendo hasta la llegada del mismo en los 97 minutos creo que dura la 98. película. Y otra cosa que no me ha gustado y que yo creo que igual no pilla a nadie de sorpresa es las voces de los dobladores. En general, ¿eh? Ahora hablaré más concretamente de las mismas, pero yo es que la voz de Kim Gutiérrez como Jesper, yo no sé tú, Sergio, si es que la has visto en No, español, pero yo no la he yo la aguantado. he visto en inglés. Entonces ahí Pues muy bien hecho. ya me he ahorrado. Bueno, el problema no sé, porque no sabía que era un problema. Yo, en inglés me parece que sin ser una cosa que brille, está lo suficientemente bien como para no interrumpir lo que viene siendo la película, el tema del doblaje. Y la verdad me parece una pena que en español sí lo sean, ¿no? Más siendo una película española. Ya. Tenemos el típico caso de dobladores famosos, Hmm, cosa que yo creo que se nota, pero bueno. Ya que las has visto en inglés, bueno, o en americano, como sea, ya, eh, decir que Jesper, en este caso, si no estoy mal informado, es Jason Schwartzman, ¿correcto? que apareció, bueno, Academia Rushmore, que a mí no me Hmm. suena de nada, Scott Pilgrim, que ahora sé quién es en Scott Pilgrim y madre mía, cómo pasan los años. Ya, ya. Eh, y luego ya en temas de animación hemos podido verlo. No sé si esta película se debe decir en español o en castellanizada, que es el fantástico Mr. Fox. Sí, Y, y volvemos aquí a... Todo está conectado. Isla de Perros. correcto. Que este es uno de los actores, bueno, no voy a decir fetiche porque tiene muchos este hombre, el Wes Anderson, pero es uno de los actores que trabaja bastante con Wes Anderson y de hecho, pues como bien has dicho, está en Rushmore, en Fantastic Mr. Fox, en Isla de Perros, pero también en Gran Budapest y en Moonrise Kingdom, todas pelis de este director Wes Anderson. Ujú. La voz de Alba, si no me corriges tú, es Rashida Jones. ¿Correcto? Ujú. Que yo no la conozco, pero bueno, aquí pone que estuvo en Parks and Yo tampoco. Recreation y The Office y Sí, luego he visto que salen está en el Grinch, perdón, y en The Social Network dice que yo no la reconozco de eso. cierto, cierto, de hecho, ¿Es más? bueno, es la abogada de... Ah, ya, ya, vale. Sí, sí, Que sí, sí, el sí, hecho de que sí, sea de animación y que no le veas la cara. claro, claro, claro. Y estoy viendo aquí que también participó en Toy Story 4 y la película del Grinch de 2018, que no sé si la has visto, yo No, tampoco, no. pero me han dicho que es bastante, bastante buena. Muy, muy rollo Klaus. Pues Y habrá por que echarle un último, ojo a el ver. personaje de Klaus le pone la voz eh, J.K. Simons, que este ya no necesita presentación. Y luego ya, por la parte, volviendo a la parte española, tenemos que la voz de Alba la hace Belén Cuesta, la cual hemos podido ver en la Lego Ninja Go película, Kiki el amor se hace, ocho apellidos vascos y Vis a Vis, Buscando el Norte y recientemente
más conocida por Paquita Salas y La Casa de Papel. Y luego, pues tenemos a todo un Luis Tosar haciendo de Klaus, el cual tampoco necesita presentación. Parece que aquí se dejaron la pasta en la voz de Klaus en ambos casos. Ya. Y nada más. Hasta aquí mi ponencia sobre esta película, que a mí la verdad me ha gustado. Las bromas en sí no me han convencido, el mensaje me gusta, el argumento me gusta, creo que es bastante original el tema de que no sé, no sea una película que use el ambiente navideño prácticamente en ningún momento, salvo para crear el mito de Klaus, que todo esto sea, pues es un pueblo totalmente, no tenebroso, pero sí alicaído, apesadumbrado todo, con unas familias que se están pegando, que todo esto, el hilo conductor lo lleva un cartero, que no tiene nada que ver ni con renos, ni con regalos, ni nada, que luego todo se acaba desvirtuando, que ciertos detalles acaban haciendo lo que hoy conocemos como Papá Noel con sus renos y demás, y que aquí se le busca un origen, y de igual forma, pues ahora a colación de esto, lo de que se meta por las chimeneas y todo esto, todo aquí, digamos que, al igual que mencionaba al principio con el propio personaje de Klaus, lo llevan lo llevan al mundo, no al mundo actual, sino al mundo real, lo, lo hacen más terrenal, y yo creo que, bueno, el mensaje puede calar, y creo que los momentos dramáticos cuando esta película se pone seria me parecen muy a destacar, y yo creo que destacan sobre las demás. Y bueno, hasta aquí mi tema. Decir que está nominada al Goya a Mejor Film de Animación y Banda Sonora, que es otra cosa que también destaca a lo largo de toda la película, y que también está nominada, tiene 7 nominaciones a los premios Annie de este año, que son galardones que se entregan en la Asociación Internacional de Animación en Estados Unidos. Y nada, yo Ole. he terminado. Molt bé. Pues yo antes de pasar a mi tema, simplemente también para hacer como un pequeño cierre de mi opinión general de la película, quería como destacar dos cosas que me han sorprendido mucho. Y una es también un poco coincidiendo con lo que dices. Como me ha gustado mucho, como... Porque al principio incluso me dio un poco de miedo hacia dónde iba la película, porque te cogen la idea de Santa Claus y el backstory que le dan, o la historia que le dan, o el cómo se generó, al final también te muestran que es una mentira, que es una exageración, ¿no? Porque realmente el Klaus, el principio en la peli, es un señor que estaba por ahí, y todo el mito que nosotros tenemos acerca de pues las cosas típicas que has dicho tú, de que entra por la chimenea, de que le cambiaron una carta, ¿qué tal? Todo esto al final es cosa del Jasper y diversos malentendidos que hace él. O, bueno, malentendidos no, porque los hace con mucha intención para conseguir su objetivo. Pero cómo va, digamos, generando todo este mito alrededor de este personaje, el cual es mentira, o no es del todo verdad, o es una exageración, o lo queramos decir, y que esto es un poco todas las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo estaba llegando a un punto en el que pensaba, esta película nos va a acabar diciendo que todas las cosas que conocemos sobre Santa Claus al final son eso, una historia, y por lo tanto no es verdad, y que el señor de verdad fue simplemente un señor. Quiero decir, porque esto ya me parecería un salto de madurez muy grande en una peli que al final te cuenta la historia de Santa Claus, ¿no? Y al final lo consiguen cerrar todo bien para los niños y demás, y de que, pues, eso, al final sí que existe y vivim, pero que eso me pareció una idea muy atrevida y que no es la primera que se te ocurre. Y un poco, también teniendo mucho que ver con esto, me ha gustado mucho como... O sea, me parece muy buena decisión el contar la historia de Klaus a través de otro personaje que nadie conoce. Porque, por un lado, te permite el no simplemente reiterar en las cosas que ya todo el mundo conoce, de un señor de Laponia que, bueno, del norte, de un sitio muy al norte, que empieza a repartir regalos, no sé qué, y que todas las cosas tal, sino que el hecho de que se cuenten a través de otro personaje y que de hecho te digan que
digamos, el creador original o el que fue el detonante de todo de verdad fue alguien que nadie conoce, pues eso, me parece que es muy inteligente y que te permite contar la historia dándole otro enfoque o desde otra perspectiva, que hace que a pesar de que tengas que acabar pisando los tópicos o una historia que ya todos conocemos, pues contar una historia nueva que tú no conoces. Y me parece muy bien cómo han conseguido eso, contar una historia que ya conocemos contando una que no conocemos. Y eso hace que tengas los momentos de he pillado la referencia más una historia completamente nueva. Y con esto, ya para cerrar, también me gusta mucho el arco de personaje de Jesper, porque se refleja a todos los niveles, desde el propio desarrollo de su personaje, la metanarrativa de la película, la moraleja que te da, incluso el título, ¿no? Porque al final, como tú bien has dicho, la moraleja que tiene la película, o que te quiere dar la película, es la de que hacer una buena acción generará otras buenas acciones en plan, en la gente. Y a pesar de que en un principio sus intenciones pueden ser dudosas o pueden ser realmente egoístas o interesadas, sí que es verdad que la evolución de este personaje es de eso, de ir hacia el hacer las cosas sin un interés detrás. Tanto es así que, claro, la historia que todos conocemos y quien es famoso hoy en día es Santa Claus, no es Jesper. De hecho, Jesper, digamos que es la parte de todas estas cosas de la historia, de la historia que, digamos, de verdad o del origen, es la que se ha caído con el paso del tiempo. Y a nosotros la que en teoría nos ha llegado, suponiendo que esto fuera verdad, que no lo es, obviamente, pues es él quien se ha caído, lo cual hace que todo lo que haya hecho haya sido 100% desinteresado, porque al final no ha quedado ni siquiera registrado en el folclore. Y tanto es así que a pesar de que la historia que te cuenta la película es la de Jesper, la película se llama Klaus. Entonces, me ha gustado mucho cómo han hilado todas estas capas del arco de personaje de Jesper. Y me parece que eso está muy muy bien por su parte. Y ya está. Con esto ya también cierro mi Pues perfecto. simposio. Perfecto cierre del tema. Sí, sí, sí.